Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estoy tomando mi té de hojas con miel. Consumo mucha miel yo. Hoy día quiero titular este video El contexto es de lo más importante. Hace un tiempo me di cuenta que en todas las religiones, las grandes religiones, tienen un Mesías y siempre están esperando que ese Mesías vuelva. Y creo que una de las mejores formas para controlar a una población, a un tipo, un matrimonio, una familia, un pueblo, una ciudad, un país, un continente, un planeta, la mejor forma de controlarlo es decirles que va a venir un Mesías. Ya sea que lo entiendan para qué va a venir o no, si uno les dice que va a venir un Mesías a salvarlo, los tipos pueden esperar miles de años y no van a hacer nada, nada por sí mismos. En el fondo van a esperar que otros vengan a hacerlos por ellos. Aquí hay algo importante. Lo que estoy diciendo es importante como la vida. De verdad que nos controlan como una granja humana. Y una de las formas más potentes para controlarnos es decir eso, que va a venir un Mesías a salvarnos. Ya sea que se llame Mahdi, se llama, no sé, Emanuel, Jesús, el que sea, Vishnu. Hasta los vikingos esperan que vuelva Odín. Pero aquí hay algo extraño porque es una mezcla de algo que fuera de contexto se usa, se ha usado y se va a usar para controlar a gente incauta. Pero dentro del contexto verdadero es algo que sí nos impulsa y sí que nos ayuda. ¿Cómo es eso posible? Lo importante a veces no son, por ejemplo, una vez yo vi un comercial de televisión donde iba un tipo con uno de estos moicanos que usaban los punkies, con unos tatuajes, un tipo con cara de malvado, con un bolso corriendo así, va. Entonces cualquiera veía eso y decía, wow, una cartera de mujer. Decía, ese tipo le robó la cartera a alguien. Y la verdad que él llegaba corriendo y se lo devolvía a una señora que se la había quedado. O sea, para entender la realidad hay que situarla en el contexto. Es como una persona que va y mata a otra de un balazo. Y uno dice, uy, un asesino, un homicida, un tipo malo. Pero si uno mira un poco más atrás, el recién asesinado había matado a la esposa y a los hijos de este otro. Entonces, desde el punto de vista de la naturaleza, está bien, se defendió. Nadie lo va a juzgar, ninguna ley divina ni humana puede juzgar eso como malo. Defenderse del mal, defender a los suyos. Uno no puede andar juzgando la realidad por lo primero que le muestran, sino hay que ver las cosas en el contexto. Efectivamente, si uno le dice a los seres humanos que un Mesías va a venir a salvarlo, la mayoría de los humanos van a pasar miles de años y no van a hacer nada por sí mismos. Es más, van a tener el tiempo incluso de pelear con otros porque total va a venir un Mesías a salvarlo. Generalmente las personas cuando no hacen nada por sí mismos se transforman en ovejas. Las ovejas generalmente ni siquiera pueden salir a comer solas, no pueden cruzar el río solas porque de hecho se hunden por el peso de la lana y se ahogan. O sea, se puede usar la venida de un Mesías como algo falso, pero también se puede tomar ese conocimiento como algo verdadero para inspirarnos. Hay gente que toma la religión, por ejemplo, como una experiencia personal que la persona tuvo con un cura que fue malo y dice, ya todos los curas son malos, la religión es mala, Dios no existe. A partir de un texto que él vivió o vio fuera de contexto, saca las conclusiones más equivocadas del mundo. Importante no son los datos, sino son los datos en el contexto. Por ejemplo, recuerdo hace
ya muchos años, ya 52 años o 53, estos uruguayos que cayeron en la cordillera, aquí al sur de Chile, en Curicó, este club de fútbol, de rugby uruguayo que cayeron ahí, ¿se acuerdan de los uruguayos? Que empezaron a comer carne humana porque no había nada más que comer. Y ellos fueron, y cuando decidieron salir de ahí, salieron 3 tipos y llevaron raciones de carne humana para 3 días. Y llevaban una botella de ron para celebrar cuando llegaran a la montaña y vieran al otro lado los valles que ellos esperaban ver. De hecho dice que subieron una cima, que se demoraron no sé cuánto en subir una cima, y cuando llegaban arriba se dieron cuenta que al otro lado no había ningún valle. Habían cadenas y cadenas y cadenas, de hecho habían 60 kilómetros me parece, de cerros llenos de nieve. Y tomaron esa botella y se la bebieron. ¿Mm? O sea, yo los veo a ellos súper bien. ¿Mm? Si veo a unos tipos bebiendo igual que ellos en una plaza pública cuando están los niños jugando, me parece detestable. Pero en ese caso es una obra casi heroica, es como para escribirlo así y celebrarlo bebiendo como ellos lo hicieron. En este caso el contexto es súper extremo, ¿no? Pero así funciona. Uno no puede jugar a la gente porque toma alcohol nomás. Depende del contexto. Me acuerdo que una vez hablaba con un amigo que un pariente suyo estaba bebiendo más alcohol de la costumbre. Y yo le decía, me acordaba de un proverbio que hay, un proverbio antiguo, egipcio, árabe, judío y cristiano también está en la Biblia. Como ustedes saben, la Biblia está sacada de un montón de libros más antiguos. El libro entero de los Salmos está copiado de un libro de los himnos a Atón, de Egipto. Bueno, hay un proverbio que decía, deja el vino, déjale el vino al de amargado ánimo. A veces una persona está amargada y lo mejor que puede hacer a veces por sí mismo es tomarse un poco de vino. Es la verdad. Hoy día parece que se extrapola a mucha gente que fuma marihuana y la vida les resulta tan mala que es la forma de autoanestesiarse. Eso. Miren esto, volviendo a lo de los uruguayos. Cuando los uruguayos, bueno, subieron a esa cima, se dieron cuenta que habían cerro y cerro y cerro y cerro, dijeron, wow. Le dijeron a uno, ¿sabéis qué? Devuélvete. Dile a los compañeros que nosotros vamos a seguir, seguir y seguir hasta que muramos. Así que ese se devolvió. Bueno, y ellos siguieron y siguieron y siguieron hasta que llegaron a un río donde había pasto. No sentían el olor del pasto hace tiempo. Y las raciones de carne humana, como habían descendido, ya no había hielo, se estaban pudriendo. Y al otro lado del río había un tipo, un guaso, un vaqueano, con unas vacas, unas ovejas. Y no se escuchaban. Y se hacían señas. Y este hombre les tiró un papel con una piedra. Y ellos tomaron, y un lápiz. Y los uruguayos tomaron y decían, oye, somos sobrevivientes de un avión uruguayo, tenemos amigos que están enfermos, bla, 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 bla. Y se lo tiraron de vuelta y el otro día este arriero volvió con ayuda. Lo sacaron de ahí. Inmediatamente llegó la prensa amarilla, y diciéndole, oye, ¿y cómo sobrevivieron? Se comieron a sus amigos. Miren la pregunta. Se comieron a sus amigos. La verdad es que ellos no se comieron a ningún amigo. Ellos no se comieron a ningún padre, a ningún hijo, a nadie. Los amigos y los padres ya estaban muertos. Ellos se comieron de la biología que quedó de ellos. Pero nunca se comieron a un amigo. Comerse un amigo es otra cosa. ¿Se dan cuenta el contexto
las preguntas, las palabras, nunca se comieron amigos. Los amigos se murieron y se fueron. Y ellos se alimentaron de lo que quedaba de ellos. ¿Se entiende? El contexto, lo que está diciendo. Para poder ser humano, a veces tenemos que esperar a ver el contexto de las cosas. La gente se vuelve fanática religiosa. Apunta con el dedo, mira, ese mató a ese otro. Oh, mira, estos comieron cada... La gente, la masa va y opina, sin jamás darse el tiempo de ver el contexto de las cosas. No quiero ser majadero, me da lo mismo si lo soy, de hecho. Yo soy así. No me interesa caerle bien a la gente, me interesa que avancemos juntos por la verdad. Cuando era más joven, cuando era adolescente, a mí me enseñaron de que el ejército era malo, que había asesinado personas. Y ya de grande me di cuenta que, wow, esto es igual que el tipo que mató a otro, porque este antes había matado a su esposa, a su hijo. Hace 50 años murieron 2.000 civiles y 1.000 militares, y sumando agentes y gendarmes y policía y todo. Murieron 3.000. Pero eso evitó que murieran entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Es la verdad. Ese es el contexto. Al no situarnos en el contexto, y las noticias las difunden nomás. Eso es propaganda. Propagan cosas, propagan. Y al hacerlo de esa forma, las personas, creyendo estar informadas, pueden tomar las decisiones más equivocadas del mundo. Pueden dividirse en sectas, pueden odiarse militares contra civiles, civiles contra militares, y resulta que los enemigos eran unos extranjeros, que ni siquiera eran de acá. Entender el contexto es de lo más importante que puede haber. Fíjense que salió una noticia que me sorprendió. Salió en la Televisión Nacional de Chile ayer, diciendo que la sordera, ¿se han fijado ahora que en todos los canales de televisión, incluso hasta Maduro, hasta en las dictaduras más extremas, en Corea del Norte, está el tipo hablando y otro haciendo lenguaje de señas? Yo me acuerdo que estuve en un grupo de personas una vez en la calle, que supuestamente éramos todos libres, independientes, eran todos de partidos políticos, de izquierda de hecho. Y llegó a hablar un tipo, un señor Atria, y le pusieron a una persona a hacer lenguaje de señas al lado. Y éramos como 30 personas, no había ningún sordo entre nosotros, pero lo estaba haciendo. Bueno, ayer salió en la televisión chilena que la sordera no es una discapacidad, sino que es una forma diferente de comunicarse. Repito, la Televisión Nacional de Chile, esa televisión secuestrada también por gente extrema, que ha perdido miles de millones de pesos en su gestión, dijeron ayer que la sordera no es una discapacidad, sino una forma diferente de comunicarse, acostumbrándonos a que haya más gente sorda. Es como el azúcar de la sangre, el diabetes. No, no es una enfermedad, es una condición. Una cosa es no situarse en el contexto para entender. Otra es que la información me la den sin contexto alguno. Y otra es que maliciosamente, maquiavélicamente, malvadamente, vengan y me cambien el contexto. Y me den un contexto que es mentira. La sordera, nos dice en la televisión de Chile, que no es una discapacidad, es una forma diferente de comunicarse. ¿Qué piensan ustedes de estas cosas? Bueno, hoy día, en esta era de la información, de la comunicación, donde todos tenemos teléfonos, estamos viendo noticias y cosas, la información verdadera viaja a veces fuera de contexto y se transforma en falso. Aunque la información sea verdadera, uno la procesa equivocadamente. Hay otra información que derechamente es falsa y la ponen como verdadera, como esto que les acabo de decir, que nos dicen, oye, no, que la sordera no es una discapacidad, es una forma diferente de comunicarse.
No, si la diabetes no es una enfermedad, ja, 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 ja. Es una condición. Podría decir más cosas, pero no las voy a decir para que no me censuren. En ese mundo estamos viviendo. Nos están controlando por el lenguaje. Pero a veces toman cosas verdaderas y les cambian el contexto. Entonces uno termina viendo otra cosa. Hace poco hablaba con un amigo que estuvo en una iglesia, una copia de una catedral francesa. Y esta catedral fue construida realmente en un antiguo templo celta, donde se adoraban a otras divinidades más profundas y más reales. No estos dioses de la guerra con pueblos elegidos que matan a cuchillar a las mujeres embarazadas, como me acuerdo este famoso rey David, que oraba para que las cabezas de los hijos de sus enemigos, los bebés de los enemigos, fueran azotados contra la roca. Ese nivel de locura se les metió a la gente igual, cambiando el contexto. No, si esto es súper bueno, si este es el Dios verdadero. La información es muy importante, sí, pero si no está en el contexto verdadero, puede desinformarnos, puede dirigirnos a lugares equivocados, puede hacernos odiar a otras personas. Por ejemplo, de nuevo, la religión. Como ustedes saben, se puede controlar a una población durante miles de años, diciéndoles que va a venir un Mesías y que está pronto a venir y que nos va a ayudar. No, y no va a hacer que no nos pase nada. Sí, nuestro cuerpo y todo nos va a llevar a un paraíso, todo enterito. Y la gente toma eso y se relaja. Si tomara eso en el contexto adecuado, se daría cuenta, oye, esa misma divinidad es la misma divinidad de los verdaderos árabes y de los verdaderos judíos y de los verdaderos gnósticos, que sin ponerle nombre también creen que hay algo positivo que nos rige, etcétera, etcétera. De hecho, hubieron muchos periodos en la humanidad en que personas igual que ahora nosotros que estamos aquí hablando de esto, se dieron cuenta que había más cosas que en el debido contexto nos unía a otros. A pesar de que profesaran una aparente religión diferente, la verdad es que la religión es una sola, pero tiene diferentes nombres en diferentes culturas, en diferentes épocas, geografías. Ejemplo, en todas las culturas se acepta teóricamente que la divinidad, lo divino, Dios, es omnipresente. O sea que está presente en todos lados. ¿Qué significa eso? Está presente en todos lados. En toda geografía, en toda cultura, en toda época. Por lo tanto, la divinidad es una sola. Pero tiene distintos nombres porque hay distintos lenguajes. Cuando usted dice, por ejemplo, ojalá, ojalá es una palabra que heredamos de los árabes. Oj significa querer, Alá, Dios. Alá, God, Dios, es lo mismo en distintos idiomas. Y por eso que vemos que hay distintos mesías en distintas religiones. Los vikingos dicen que después del Ragnarok, una gran guerra en que van a pelear dioses y hombres, va a volver su dios Odín montando un caballo blanco que vuela. De hecho, el caballo tiene nombre, se llama Sleipnir. Los hindús dicen que va a volver Vishnu, el verbo creador de Dios, montando un caballo blanco que vuela. Los judíos dicen que va a volver su Mesías después de la batalla en el valle de Megiddo, el Armagedón, montando un caballo blanco que vuela. Los árabes dicen algo similar de su enviado del cielo, montando un caballo blanco que vuela. En el libro de la revelación de Juan, en el Apocalipsis, dice que en el día del Señor, un día de guerra mundial, va a volver Jesús montando un caballo blanco que vuela.
Todos hablan de lo mismo. Y se puede tomar eso para que la gente espera que vaya y no haga nada. Y por mientras esté peleando con otro. O pueden tomar eso y decir, a ver, ¿y qué decía este mensajero? Aparte de esa guerra que va a haber al final. ¿Qué decía? Para los que han leído el Corán, por ejemplo, van a ver que el Corán habla de Jesús. Como, wow, el enviado de Dios. Que se sienta con Dios y todo, pero enviado para otra gente. Habla de María. Capítulo 3 solamente habla de María. Y habla de otras cosas más. Habla de la reina de Saba, del Salomón, habla de un montón de cosas. Si uno va a las fuentes originales, si uno pone todo dentro del contexto adecuado, todos estos odios irracionales que hay de cristianos contra musulmanes, son cosas que las sacaron de contexto para manejar a la gente simple, a la masa, y desvirtuar así los mensajes originales. La verdad que la forma de controlar a la gente no ha sido solo diciéndoles que un Mesías va a venir a salvarlo, sino que ha sido diciéndole todo de todas las cosas, de política, de economía, de religión, de salud, que peligroso, de crianza de los hijos hoy día, de educación, totalmente fuera de contexto. Lo más importante no es solamente la información, es el contexto. La verdad no son las palabras, no es un dato, es un dato en el contexto verdadero adecuado. Si no hay un contexto verdadero, uno va a sacar conclusiones equivocadas. Insisto, en mi país, por ejemplo, muchas personas piensan de verdad que los militares son malos. Y los militares son parte de toda sociedad para defenderla de enemigos internos y externos. Es la verdad. Nuestros países fueron fundados por militares. El primer líder de mi país era un militar, se llamaba José Miguel Carrera. Y con su gente militar significa gente con disciplina nomás. ¿Se han fijado por qué los militares hacen así? ¿Saludan así en todo el mundo? Es porque los yelmos antiguos tapaban la cara y con eso decían, hey, soy amigo. Mostraban la cara. ¿Se han fijado que los militares traen acá unas líneas, mientras más líneas tienen más grado? Porque peleábamos con una cota de acero o de malla, pero los brazos quedaban libres, sino quedaría como un robot, no me podría mover. Entonces, mientras más líneas, más tajo, significaba que tenía más batalla, tenía más experiencia. Los enemigos verdaderos saben todo lo que estoy hablando. Habitualmente están sacando todo de contexto. Recuerdo cuando empecé a hablar en las redes, salió gente chilena de mi país. Chilenos que se suponía eran contra el sistema. No, decía, no, ese tipo habla así porque es un masón infiltrado. Wow. Tomando como base que la masonería es toda mala. Para sacarme de contexto y confundir a la gente. Hace poco les contaba que salió en YouTube un canal que se hace llamar Planeta Celta, que tiene puros videos míos y que cobra membresía y qué sé yo. Para confundir. Quiere tomar lo que yo hablo y ponerlo fuera de contexto. Ahora mismo en mi país, seguramente en el suyo, van a venir elecciones. Aquí van a venir elecciones. Y lo que pretenden, a través de cosas verdaderas fuera de contexto, es tomarse los países. Como lo que pasó en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, bueno, en China. Si no somos capaces de poner las cosas en el contexto, nunca vamos a ser libres. La verdad no es solamente lo que se dice, no es la información, es lo que se dice, es la información en el contexto adecuado. Es tan fácil desviar a las personas diciéndole cosas que son verdaderas, pero en un contexto falso. Eso, queridos amigos y amigas, estoy hablando de lógica. Estoy hablando de las herramientas que tenemos en nuestra mente. Las personas pensamos en palabras. Mientras mejor usemos el lenguaje,
más inteligentes somos. Mientras peor usemos el lenguaje, más tontos y manipulables somos. Anda dando vueltas por ahí un video de uno de estos. No son cantantes, ni siquiera son cantantes, gente gritona, vociferante. Hablan así, que tiene 7 Grammys, premios Grammy. Pone a una persona evidentemente estúpida en un contexto de mucho dinero, porque les pagan mucho dinero, y autos de carrera y esto, y poder económico. Y las nuevas generaciones ven eso, y claro, le dan mucho dinero, pero es un contexto falso para engañar. Para que usted cante esas canciones, o las balbucee, mejor dicho, y haga balbucear a sus hijos. Y con eso les va a limitar el lenguaje, y con eso van a ser más estúpidas. Y con eso, por ejemplo, esta noticia que les leía de la televisión chilena que dice que la sordera no es una discapacidad, sino una forma diferente de comunicarse. Y la gente lo va a considerar. O que hoy no, que los niños pueden elegir su sexo. Y no van a considerar el contexto que todos los plásticos, los biberones y los pañales de los niños y los plásticos de sus calcetines y lo que usted usa también, les va disminuyendo la testosterona. Por lo tanto, realmente biológicamente no se sienten hombres. Y con toda la propaganda es normal que quieran probar, y si les llevan unos drag queen al colegio, y si en cada película, por orden de Hollywood, tiene que haber una persona así, no le pongamos nombre, o si ven el cumpleaños de su patria, que bueno, está la bandera de su patria y al lado hay una bandera con un arcoíris raro. Nos manipulan a través del contexto para que no entendamos nada. ¿Les quedó claro? Bien. Bueno, entre medio les conté que hay un canal falso en YouTube. Tengo un canal verdadero en Facebook que se llama así, pero en YouTube hay un canal que se hace llamar Planeta Celta, cuyo nombre es Ramón Freire Oficial, que no es mi canal. Y está cobrando membresías. Y le escribe a la gente para que saque sus ahorros y los invierta en unas monedas digitales a través de ellos. Cuidado. Me sacan a mí mismo del contexto, otros usan mi nombre y todo eso. Sacar las cosas del contexto es una forma de mentir. Me acuerdo cuando hace 2000 años atrás, o el tiempo que sea, el Galileo fue y se enfrentó a la élite religiosa de su época y les dijo: ustedes le mienten a la gente. Y ellos decían: no, somos hijos de Abraham. Ustedes son hijos de una serpiente. Le mienten a la gente. Y por eso que le hacen a los niños, hacían unos ritos raros con los niños, todavía lo hacen. Deberían ponerles piedras gigantes al cuello y tirarlos al océano. Que se mueran todos ustedes. A propósito, nos sacaron de contexto también a ese hombre y nos dicen que no, que era todo paz y amor, poner siempre la otra mejilla. Y se saltan que el tipo andaba con un látigo y decía: el que no tenga espada, venda su capa y compre una. Y que se enfrentó a toda esta élite política, religiosa, mentirosa, que le sacaba las cosas del contexto a la gente y las dominaba. Y así han pasado miles de años y la gente todavía no entiende. Cuando se habla que la verdad nos hará libre, es de esta forma que lo estoy diciendo. Es parte de esta forma que estoy diciendo. Es tener la información verdadera, bien procesada en el contexto verdadero. Bien, será hasta mañana. Los que quieran seguir aprendiendo me pueden escribir a freireramon@gmail.com. Y como hace mucho tiempo que me clonan mis páginas y eso, y ahora están estafando gente, tengo una página que se llama ramonfreire.cl/bitácora. ramonfreire.cl/bitácora. Hoy día le puse una cosa de noticias, donde voy a estar subiendo las actividades que hacemos. Por ejemplo, el 12 de octubre del 2024 vamos a tener un concierto en Santiago que se llama Encuentro de Dos Mundos, con la cantante lírica Janina De Angelo. Vamos a transmitirlo por la radio de la Universidad de Chile. Vamos a hacer un álbum y vamos a tener un tiempo para compartir con la gente al final. Va a ser el 12 de octubre a las 20 horas en la sala máster de la Universidad de Chile.
Esto es Miguel Claro 509. Está entre Metro Salvador y Metro Manuel Montt. Pueden ir a pie, así que no hay estacionamiento. Y los que quieran ir, tienen que escribir solamente a entradashow21@gmail.com. Les recuerdo mis mails. Entradashow21 para los conciertos, las actividades. freireramon@gmail, directo conmigo. Y tengo mi página web, ramonfreire.cl/bitácora. Ahí todo en el contexto y todo para que nadie se pierda. Bien, será hasta mañana. Buenas noches.